Capitán, se apagaron los dos motores. Silencio. Solo suena la alarma. Hace unos segundos todo era normal. Un vuelo común de Estocolmo a Varsovia. Y ahora, el avión, un McDonnell Douglas MD-81, en el cielo siempre nevado de Suecia, se volvió un planeador de 50 toneladas, sin empuje. 129 personas quedan suspendidas entre el suelo y el cielo. Los motores murieron. Se fue la luz. Al frente solo nubes, oscuridad, silencio. Estamos perdiendo altitud. Lo sé. Concéntrate. Mira al frente. Solo al frente. No había ninguna checklist para esto. Ni práctica, ni procedimiento. Solo instinto de supervivencia. Y unos segundos para una decisión que podía ser la frontera entre la muerte y el milagro. Esta es la historia del vuelo 751 de Escandinavia, cuando el hielo mortal se asentó, poco a poco, sobre las alas. Era la noche del 26 de diciembre de 1991. Y en el aeropuerto de Arlanda, Estocolmo, hacía ese frío cortante típico de los inviernos escandinavos. Un McDonnell Douglas MD-81 de SAS acababa de llegar tras un vuelo sin sobresaltos desde Zúrich. Pasajeros y tripulación bajaron tranquilos. El avión iba a quedarse allí hasta el primer vuelo de la mañana, así que, en teoría, nada tenía por qué salir mal. Pero no fue así. En el tramo desde Zúrich, el avión voló cerca de 2 horas a una altitud donde la temperatura era de 62 grados centígrados bajo cero. En ese tiempo, el combustible se enfrió por debajo de cero. Eso en sí no era el peligro, porque el combustible aguanta hasta unos menos 47 grados y es difícil que se congele. El problema era cómo se almacena el combustible en estos aviones de pasajeros. Para maximizar espacio, los aviones grandes no llevan tanques separados como los coches. El combustible se guarda dentro de las propias alas. Es un tanque integral. El ala en sí hace de depósito. Esa noche, ya estacionado, el combustible tan frío enfrió el metal del ala por debajo de la temperatura exterior, que estaba cerca de cero. Nada grave, hasta que empezó a llover. La lluvia se congeló sobre las alas frías y creó una fina capa de hielo transparente. Luego nevó y empeoró todo. Al amanecer llegó la tripulación de Escandinavia. 6 auxiliares y 2 pilotos. Tenían que llevar el avión y a 123 pasajeros a Varsovia, y luego seguir a Barcelona, en España. El capitán Rasmussen tenía 44 años, con unas 8.000 horas de vuelo. Empezó a formarse en la Fuerza Aérea Danesa, con cazas F-104 Starfighter, y en 1979 se unió a SAS para vuelos comerciales. Aún con tanta experiencia, en el MD-81 era relativamente nuevo, llevaba menos de 600 horas. Esa mañana, a su lado iba el primer oficial, de 34 años. También era muy nuevo en el MD-81. Solo 76 horas con ese modelo. Puede sonar preocupante, pero como verás, el problema no fue su poca experiencia, sino la formación de la aerolínea. Con el embarque, el equipo en tierra revisó alas, cola y fuselaje por nieve y hielo. Nunca hay que subestimar el hielo en la parte superior del ala. Para que un ala funcione, el aire debe fluir suave y limpio por arriba. Un poco de nieve o hielo puede romper ese flujo y hacer que el avión no vuele bien. Muchos accidentes mortales han pasado por hielo en las alas. De uno ya hablamos aquí en el canal. En el MD-81, los tanques están diseñados para que el combustible se deposite en el punto más bajo. Ese punto queda en la parte interior del ala, hacia el borde de fuga, donde el ala se une al fuselaje. La acumulación de combustible muy frío en esa zona era tan conocida que tenía nombre, la esquina fría. Al deshelar, el equipo en tierra debía poner atención especial a esa esquina fría. Tras coordinar con el capitán, el equipo de deshielo roció líquido anticongelante por la cara superior e inferior de las alas. La mezcla caliente de agua y glicol barrió la nieve visible, y tras unos minutos y 850 litros de líquido, dieron por terminado el trabajo. El ingeniero a cargo informó al capitán que no quedaba hielo. Para estar seguro, el capitán preguntó si también habían deshelado bien la parte inferior del ala. El ingeniero dijo que sí.
Con eso hecho para todos, el avión estaba listo. El capitán no tenía por qué dudar. Pero esa suposición era falsa. En la parte superior del ala, donde se une al fuselaje, justo en esas esquinas frías, quedó una finísima capa de hielo transparente. El equipo en tierra no podía verla. Y aunque afuera ya hacía más de cero, el combustible tan frío dentro de las alas mantenía ese hielo pegado, incluso tras el deshielo. Pocos minutos después, el vuelo 751 recibió autorización de pushback y se alejó de la puerta. Desde aquí, el reloj empezó a correr. Los pilotos encendieron los motores y activaron el sistema antihielo de motor para evitar hielo en las tomas. Luego, el capitán rodó hacia la pista 08 de Estocolmo. Iba despacio para no resbalar en las calles de rodaje. La pista estaba despejada de nieve, con solo unos charcos. Al llegar a pista, el capitán no perdió tiempo. Alineó y puso potencia de despegue. Enseguida se enganchó el acelerador automático, que clavó la potencia correcta, y el vuelo 751 rugió por la pista. En pocos segundos alcanzó la velocidad de despegue. El capitán tiró suave de la columna y levantó la nariz. Cuando las alas tomaron el peso, el hielo pegado se desprendió. Salió disparado hacia atrás y entró en los motores. Al golpear las palas del fan, las deformó. El flujo de aire dejó de ser limpio dentro del motor, y eso, en segundos, iba a dar problemas serios. Arriba, en cabina, aún no sabían del daño. Oían un zumbido grave de las palas tocadas del fan, pero todo parecía normal. El capitán siguió ascendiendo y el primer oficial retractó el tren de aterrizaje. Pero solo 25 segundos tras el despegue, llegó la primera señal seria. Estallidos fuertes sacudieron el fuselaje. Cada golpe se sentía como un frenazo brutal. Los pasajeros, asustados, iban y venían en los asientos. Los pilotos entendieron que había un problema de motores. La pregunta era, ¿cuál? Intentaron leer bien los instrumentos, pero las vibraciones eran tan fuertes que costaba ver las pantallas. Tras unos segundos, el primer oficial acertó. Uno de los motores estaba en entrada en pérdida del compresor. El flujo de aire en el motor derecho estaba tan trastocado por las palas deformadas que el motor hacía retrocesos y a ratos perdía empuje. Si no actuaban ya, podía destrozar el motor por dentro. Normalmente en los simuladores semestrales se entrena cómo manejar una pérdida de compresor y un bombeo del compresor. La reacción correcta es reducir manualmente el empuje de ese motor hasta que cese la pérdida. Si no hay señales de más daño, luego se puede subir poco a poco hasta donde aguante. Lo sorprendente es que SAS no tenía un entrenamiento claro para el bombeo del compresor, pese a que no es algo tan raro. Mientras el avión subía sobre Estocolmo, el capitán no tenía claro qué hacer. Con el problema en el motor derecho, debían identificarlo, buscar el manual, abrir la checklist de bombeo del compresor y seguir los pasos. Pero no había tiempo. El motor se arruinó antes incluso de poder abrir una checklist. Con la poca formación y la información limitada, el capitán hizo lo que le pareció lógico. Bajó la potencia del motor derecho. Era un buen primer paso, pero no bastó. En vez de reducir lo suficiente para que parara el bombeo, la bajó solo alrededor de 10%. Eso no sirvió, y el motor seguía aullando y golpeando sin parar. Y todo empeoró por otra cosa. Los pilotos no sabían que estaba activo un sistema llamado ATR, o restauración automática de empuje. Es parte del acelerador automático, y cuando detecta diferencia de empuje entre motores, sube la potencia de ambos para compensar. Útil en lo que fue diseñado, pero si un motor está en bombeo, subir potencia es lo último que necesitas. A un motor en bombeo solo lo rompes más. Lo clave. Los pilotos ni sabían que el ATR estaba activo. SAS nunca se los explicó. Así que cuando el capitán tiró hacia atrás la palanca de potencia derecha para calmar las vibraciones, el ATR, a escondidas, volvió a empujarla hacia adelante. Lo lógico era desconectar el acelerador automático y tomar control total, pero entre el estrés y el caos, el capitán no lo hizo. Ninguno notó que la palanca derecha se deslizaba otra vez hacia adelante, casi hasta el mismo punto de antes. El daño en el motor derecho iba a más, y en nada dejaría de producir empuje. En ese momento, el control de tráfico aéreo no tenía idea de lo que pasaba. Seguía dando instrucciones a otros tráficos y se preparaba para autorizar más ascenso al vuelo 751. Solo pasajeros y tripulación notaban que algo iba mal, y ni siquiera sabían cuánto. Porque no era solo el motor derecho. 40 segundos después del primer bombeo,
le pasó lo mismo al izquierdo. El hielo había dañado tanto las palas que ya no podían canalizar bien el aire, y el motor izquierdo empezó con petardeos y contragolpes. Pero los pilotos, aún confusos, creían que eran ruidos del motor derecho. Ni pensaron que el izquierdo también estaba en problemas. ¿Qué probabilidad hay de una pérdida de compresor en ambos motores a la vez? Al parecer, mucha, si hace un momento los dos tragaron un montón de hielo. Y ojo, a los pilotos les habían dicho antes del vuelo que no había hielo en el avión. Pasando 2.600 pies, el capitán pulsó el piloto automático para liberarse y gestionar la falla, pero no pudo con la situación del avión. Se desconectó al instante. No había vuelta. Tocaría volar a mano hasta el final. Los pasajeros de las primeras filas oían la alarma de desconexión del piloto automático, una y otra vez, y los pilotos estaban tan ocupados que ni la silenciaban. Uno de esos pasajeros era un capitán de SAS que viajaba fuera de turno. Entendió que un motor estaba en bombeo y que la tripulación intentaba controlarlo. Más atrás viajaba otro piloto de SAS, también fuera de servicio. Le dijo a un auxiliar que avisara a cabina que un motor estaba en bombeo. La auxiliar llamó por el interfono, pero estaban tan ocupados que no respondieron. Con el derecho destrozándose, tocaba reducir en serio su empuje, pero el capitán dudó. Tenía muy frescos los entrenamientos a raíz del accidente de Kegworth, en Inglaterra, apenas 2 años antes. Allí, con una falla grave, los pilotos cortaron el motor equivocado. El avión cayó antes de la pista y murieron 47 personas. Después de aquello, Rasmussen había aprendido a no precipitarse. Prefirió diagnosticar con calma, antes que tomar una decisión rápida pero errónea que pudiera condenar el vuelo. Por eso mantuvo el motor derecho con potencia alta, y este siguió destrozándose. Pocos segundos después de que el izquierdo entrara en bombeo, el derecho se apagó del todo. 2 segundos más tarde, también el izquierdo. A 3.000 pies sobre el suelo, aún dentro de nubes, el vuelo 751 ya no era más que un planeador de 55 toneladas, sin nada que lo Pasajeros y tripulación sintieron en el estómago esa caída. El avión entró en un descenso inevitable. En cabina, no lo podían creer. En segundos, de una falla de motor a una situación de vida o muerte. Sin potencia, estaban vendidos. A 3.000 pies, quedaban poco más de 2 minutos hasta el impacto. Cada segundo, cada centésima y cada decisión podía ser la diferencia entre morir o vivir, tanto para los pilotos como para esos 129 pasajeros y la tripulación. El capitán le pidió al primer oficial intentar reencender, pero en cuanto intentó con el izquierdo, este se prendió fuego. Mirando los instrumentos, vieron la temperatura de gases de escape de ambos por encima de 800 grados centígrados. Tiró de la maneta de extinción del izquierdo y apagó el fuego. Su única esperanza ahora era el derecho. El control de tráfico aéreo, sin saber nada, les autorizó a subir hasta 18.000 pies. El primer oficial transmitió que tenían problemas de motores y necesitaban regresar. El capitán Holmberg, fuera de servicio y sentado en la primera fila, entendió bien lo que pasaba. Las luces de alarma en el panel superior estaban encendidas, pero los pilotos ni hablaban ni tenían las manos en las palancas. Holmberg se preocupó, incluso pensó que el capitán podía estar indispuesto. Se levantó y ofreció ayuda. El capitán le pidió que encendiera el APU, la unidad de potencia auxiliar, para tener electricidad de respaldo. El primer oficial le pasó la checklist de emergencia para intentar reencender el derecho. Ese reparto de tareas era vital. El capitán, por su parte, tenía que llevar el avión de vuelta al aeropuerto. El primer oficial puso el arranque continuo en el motor derecho para reencenderlo, pero nada. Estaba demasiado dañado, y el izquierdo, con el agente extintor ya descargado, tampoco iba a arrancar. Empezaba a quedar claro. Lo de planeador iba para largo. El capitán inició un viraje suave a la izquierda, con la esperanza de que su equipo lograra encender los motores a tiempo para alcanzar el aeropuerto. Si no, tocaría posarse en un campo, algo que quería evitar a toda costa. Pero seguían en nubes, sin forma de ver dónde aterrizar. Solo podía bajar despacio, mantener la velocidad y rezar para que, al salir de la nube, apareciera un terreno limpio delante. Como si fuera poco, llegó otro reto. Sin energía, sus 2 pantallas principales se apagaron. Sin ellas tenía que apoyarse en los instrumentos de respaldo, pequeños, para saber su altitud, su velocidad y si la nariz estaba arriba o abajo. Era un escenario de pesadilla, y el capitán estaba muy alterado.
El piloto fuera de servicio lo notó. Temía que por distracción metiera al avión en una entrada en pérdida y cayeran. Le repetía: «Mira al frente, solo al frente». Mirando los instrumentos del primer oficial, los suyos sí funcionaban, vio que el avión se estaba quedando peligrosamente lento. Necesitaba margen con la velocidad de pérdida, así que extendió los slats delanteros del borde de ataque. Eso daba un poco más de sustentación sin añadir demasiado arrastre. El capitán se giró y gritó a la tripulación de cabina: «Prepárense para emergencia». De nuevo Holmberg le recordó: «Mira al frente, céntrate solo en volar». En 30 segundos, Holmberg había bajado los flaps del todo. El avión bajaba por debajo de 1100 pies y el tiempo se acababa. Otra vez el capitán gritó hacia la cabina trasera para que se prepararan para una emergencia en tierra. Holmberg repitió la orden a los pasajeros, y las auxiliares les indicaron la posición de impacto. Los tres pilotos sabían que, con tan poca altura, ya no había opción de volver al aeropuerto. Tenían solo unos segundos para encontrar un lugar libre de obstáculos donde posar, algo nada fácil en los bosques alrededor de Estocolmo. Por fin, el vuelo 751 salió de la nube. Ya estaba clarísimo. La única opción era un campo pequeño justo delante. El capitán apuntó hacia allí y viró un poco a la derecha para alejarse de las casas. La tripulación de cabina volvió a gritar a los pasajeros que se prepararan para el impacto. Quedaban solo unos segundos para los últimos ajustes. Una decisión clave: bajar ya el tren de aterrizaje o esperar a estar más cerca. Si lo bajaban ahora, el arrastre sería mayor, y quizá no pasarían los árboles. Si lo bajaban muy tarde, podía no trabar antes del impacto. Decidieron esperar. Holmberg puso los flaps en el ángulo máximo, 40 grados. Eso daba mucha sustentación, sí, pero también más arrastre, y acortaba la distancia de planeo. Había que pasar por encima de los árboles y a la vez amortiguar el golpe lo más posible. La tripulación sabía que estas decisiones pequeñas iban a definir el resultado, fuera cual fuera. El capitán Rasmussen manejaba los mandos con delicadeza para estirar al máximo el planeo. Detrás, Holmberg le decía: «Quédate a la derecha, apunta a los campos más lejos, no a las casas». Por unos instantes hubo un silencio raro a bordo. El avión deslizaba sobre los pinos nevados. Cuanto más bajaban, el sistema de advertencia de proximidad al suelo, GPWS, les recordaba que el tren de aterrizaje aún estaba arriba. El primer oficial dijo que ya era hora de bajarlo. No era muy probable que las ruedas ayudaran a frenar. Lo más seguro es que se aplastaran en el primer golpe, pero absorberían parte del impacto y el fuselaje, y la cabina de pasajeros sufrirían menos. Holmberg dijo que ahora sí, y el primer oficial bajó el tren. El GPWS volvió a cantar impacto inminente con el terreno. A solo unos segundos, el primer oficial transmitió a torre: «Estocolmo, Escandinavia, vuelo 751. Estamos impactando contra el suelo ahora». Holmberg sabía que, si se quedaba de pie en cabina, no sobreviviría al golpe, pero ya no tenía tiempo de ir a su asiento y abrocharse. Salió por la puerta de cabina y se apoyó contra el mamparo delantero de pasajeros, listo para el impacto. El avión se metió en el pinar espeso. El ala derecha se arrancó. Luego golpeó el suelo helado, durísimo. El fuselaje se partió en tres y se deslizó más de 100 metros sobre la nieve. Al final, silencio total. El avión por fin se detuvo. Aunque 8 personas quedaron gravemente heridas, fue increíble. Todos a bordo sobrevivieron. Muchos pasajeros salieron ilesos. La Junta de Investigación de Accidentes de Suecia se puso manos a la obra para entender por qué el vuelo 751 salió tan mal y cómo evitar que se repita. Concluyeron que la causa principal fueron procedimientos insuficientes de SAS para el deshielo de las alas antes del despegue. También señalaron falta de entrenamiento de los pilotos para reconocer y resolver el bombeo del compresor, además de su desconocimiento del sistema de restauración automática de empuje, el ATR. Si hubieran sabido manejar una pérdida de compresor y aplicado bien los procedimientos, probablemente los motores no se habrían apagado y podrían haber vuelto sanos al aeropuerto. Con base en la investigación, recomendaron que el personal de deshielo tenga instrucciones completas y claras para que ningún avión despegue con hielo transparente en ninguna parte de la cara superior de las alas, y que exista una forma para que los pilotos puedan desconectar el ATR.
Ese sistema los tomó por sorpresa y contribuyó a la pérdida de ambos motores. El equipo también pidió que el procedimiento de bombeo del compresor sea un ítem de memoria y se practique seguido en simulador. El hielo sigue siendo una amenaza seria para la aviación comercial, pero estas mejoras de seguridad han hecho que, en 3 décadas desde aquel accidente, no haya pasado algo similar. Y ahora, la parte curiosa. ¿Has oído el término acoplamiento entre guiñada y alabeo? El acoplamiento de guiñada y alabeo en aerodinámica es un fenómeno interesante y a la vez problemático. Un movimiento en un eje afecta al otro. ¿Qué significa? Imagina que el piloto solo quiere girar la nariz a la izquierda o a la derecha, dar guiñada. En cuanto empieza, un ala avanza más que la otra y el avión se alabea un poco, se inclina sin querer y entra en un viraje suave o incluso en resbalamiento. Y al revés. Cuando el piloto mete alabeo con los alerones para un giro sencillo, la nariz de pronto gira al lado contrario. A eso se le llama guiñada adversa, adverse yaw. Entonces, ¿qué haría el piloto? ¿Cómo y con qué mandos gestiona esto? Cuéntanos en los comentarios.